Hola, soy Cherry, bienvenidos a mi cocina. Los ingredientes para esta receta son medio kilo de papa, 100 gramos de queso chihuahua, una pieza de huevo grande, un cuarto de taza de pan molido, aceite, una cucharada y media de sal. Vamos a comenzar lavando muy bien las papas y vamos a poner un recipiente de agua hirviendo, lo suficiente que nos pueda tapar las papas. La vamos a poner a cocer de 35 a 40 minutos. Ya pasaron los 40 minutos, saqué del agua. Ahora vamos a retirarle la cáscara a las papas. Solo dejé enfriar un poco. Ya que retiremos toda la cáscara, vamos a dejar enfriar por completo. Ya que tenemos las papas peladas, cocidas y frías, las vamos a poner en un recipiente para molerlas con un remoledor. Aquí ya tenemos la papa totalmente molida. Ahora vamos a añadir el queso chihuahua ya rallado. Y lo vamos a incorporar con la papa. Ahora vamos a agregar la sal. Y el huevo. El huevo lo voy a echar primero aquí en un recipiente para ver que esté perfecto y ahora lo vamos a vaciar. Mezclamos todo. Ahora vamos a añadir el pan molido. Y seguimos mezclando todo. Para terminar de mezclar todos los ingredientes, vamos a untar un poco de aceite en las manos para batallar menos al momento de formar las tortitas. De esta manera. Solo una gotita. Y frotamos. Y terminamos de amasar esto con las manos. Ya que tenemos la papa lista, así es como nos queda. Ahora vamos a formar las tortitas del tamaño que ustedes deseen. Agarramos una cantidad, la hacemos bolita y lo aplanamos. Y así con el resto de la masa. Vamos a poner un poco más. Una vez que tengamos las tortitas ya hechas, las vamos a llevar a freír en aceite muy caliente. Una vez doradas por los dos lados 2 minutos, vamos a retirar. Y así seguimos con las demás. Listo amigos, así es como nos quedan estas tortitas de papa y queso. Las acompañé con un poco de lechuga y una salsa roja. En la descripción del video dejaré el enlace de la salsa roja o bien puede darle clic a la tarjeta que está apareciendo en este momento.
Ahora llegó el momento de probar. Vamos a ver qué tal ha quedado. Delicioso, amigos. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban a mi canal para que encuentren mucho más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Adiós.